Continuando con la serie de videos de análisis de circuitos magnéticos con alimentación sinusoidal, vamos a hablar de las pérdidas en los circuitos magnéticos. Ya en algunos videos hemos hablado un poquito de estas pérdidas que pueden ser por los ciclos de histéresis, que lo vemos, cuya modelación va a ser dada por la inductancia, que se calcula en función de n cuadrado, la longitud, la permitidad del medio y el área transversal a través del cálculo de la reluctancia o de la permeanza, y las pérdidas de histéresis se asocian como una resistencia paralelo a esta inductancia, ya que dependen de la tensión aplicada, que es lo que define la densidad de campo magnético. Entonces, normalmente las pérdidas de histéresis se asocian a lo que es el coeficiente de pérdidas, a la frecuencia, porque ya que depende del número de veces que ascendemos y descendemos sobre el ciclo de histéresis, y al V máximo elevado a lo que se conoce como el coeficiente de Steinmetz, que es un coeficiente que se ha deducido de manera empírica y está alrededor entre 1.6 y 2. Eso nos permite tener una relación de lo que es el ciclo de pérdidas producto del ascenso y descenso, que comentábamos en el módulo pasado, que se debe a que las moléculas que tienen una polaridad magnética a medida que se está magnetizando y desmagnetizando el material, tienden a moverse para alinearse con el campo magnético. Ese movimiento molecular produce calor y por tanto unas pérdidas en el material. El otro tipo de pérdidas que se presentan en los materiales son las corrientes de Foucault o corrientes de Eddy, o también denominadas corrientes parásitas, y se deben básicamente a que el acero es un material conductor de electricidad y por tanto pueden circular corrientes por él, no así como a los mismos grados del cobre o el aluminio, pero el acero tiene un coeficiente de conductividad que permite la circulación de corriente. Igual, estas pérdidas dependen de la resistencia y la resistencia depende del área transversal. Entonces, lo que hacemos es disminuir el área transversal del núcleo a través del proceso de laminación, con la finalidad de disminuir las pérdidas. Entonces, en un material laminado, los caminos de circulación de corriente son más pequeños y por tanto los niveles de pérdidas son más pequeños que un núcleo sin laminar. Comentábamos el experimento de hacer un electroimán con un clavo. Vemos cómo el clavo se calienta, inclusive si es mucho rato que se le coloca el flujo de corriente, puede llegar inclusive a colocarse el rojo vivo. En cambio, si utilizamos un material laminado, este proceso no sucede. Las pérdidas por histéresis o Foucault dependen de la frecuencia al cuadrado y de la densidad de campo magnético al cuadrado, ya que dependen de R por I cuadrado, básicamente. Entonces podemos hablar de pérdidas totales, como la sumatoria de las pérdidas de histéresis y las pérdidas de Foucault, en donde este proceso se aproxima a un coeficiente de pérdidas multiplicado por F a la 1.3. Recuerden que las histéresis es directamente proporcional a F y las de Foucault al cuadrado por la densidad de campo magnético al cuadrado, ya que el coeficiente de Steinmetz, al estar entre 1.6 y 2, lo podemos aproximar casi a 2 y corregir con el coeficiente de la frecuencia. En la lámina tenemos las curvas de pérdidas en vatios por kilogramo para el material M27, que es el que hemos estado utilizando, para distintos valores de densidad de campo magnético, utilizando 50 o 60 Hz, que son las dos frecuencias industriales utilizadas a nivel mundial. Entonces, fíjense, para unas pérdidas de 1 vatio por kilogramo a 60 Hz, la densidad de campo magnético que se requiere para tener ese nivel de pérdida es de 1.3, mientras que para 50 Hz la densidad de campo magnético que utilizamos es alrededor
de 1.45 Teslas. ¿Qué pasa cuando yo me traigo un equipo europeo diseñado a 50 Hz y lo conecto a un sistema de 60 Hz? Entonces fíjense que el nivel de pérdidas, manteniendo la relación B contra F constante, es decir, manteniendo el B constante, fíjense que las pérdidas a 50 son más pequeñas que las pérdidas a 60. Es decir, manteniendo la densidad de campo constante, vamos a tener que el equipo a 60 Hz tiene mayor pérdida. En cambio, si yo me llevo un equipo diseñado a 60 Hz a un país donde se utilice 50 Hz, el equipo va a resultar ser más eficiente debido a que va a tener un nivel de pérdidas más reducido en el circuito magnético. En esta gráfica vemos una figura por elementos finitos donde se representa el proceso de pérdidas en un núcleo magnético, dado las concentraciones de campo magnético, cómo las pérdidas se distribuyen, donde ustedes ven que la mayor concentración de pérdidas está en el punto del devanado, que es donde el flujo es más concentrado, pues el punto de producción. Entonces aquí tenemos la diferencia de las densidades de pérdidas, fíjense las pérdidas por histéresis y lo que son las pérdidas por corriente de Eddy. Fíjense que en este análisis por elementos finitos podemos darnos cuenta que los puntos de mayor calor en un circuito magnético son los puntos de acople en la bobina principal o columna principal, que es donde está el devanado, entre el cambio en la columna al yugo. Esto es producto que hay diferencias entre los materiales y vamos a tener condiciones de contorno diferentes cuando hacemos el análisis por elementos finitos. En la leyenda pueden ver el nivel de pérdidas en función de vatios por metro cúbico para los distintos dos escenarios: pérdidas por histéresis y pérdidas por efecto de corrientes parásitas. Aquí tenemos la foto completa del núcleo magnético modelado a través de la técnica de elementos finitos. Fíjense que la mayoría de las pérdidas se concentran, en este caso, para un circuito trifásico, en las columnas que albergan los devanados del circuito. Para terminar, hablemos un poquito de la fuerza y el par. Ya habíamos visto en el video pasado que podemos calcular la energía magnética de distintas maneras. En función si el circuito es lineal o no es lineal, lo podemos calcular en función de la fuerza magnetomotriz del flujo, la reluctancia, la permeanza, la inductancia y la corriente, el flujo y la corriente. Es verdad que el trabajo mecánico se puede calcular como la fuerza por distancia. Si ustedes lo vieron en física, fuerza por distancia es trabajo mecánico. Lineal, para sistemas rotacionales, el trabajo mecánico no es más que el producto del par, o mal llamado torque, que es la traducción en inglés, aunque la palabra torque no existe en español, o mejor dicho en castellano, por la diferencia angular. Entonces, aplicando el principio de trabajos virtuales, el principio de trabajos virtuales lo único que establece es que la energía mecánica tiene que ser igual a la energía magnética, puesto que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma si consideramos un sistema conservativo, es decir, estamos excluyendo las pérdidas por efecto de calentamiento o efecto Joule. Bajo este principio podemos calcular la fuerza o el par simplemente tomando la energía o la coenergía y haciendo la parcial de esta función con respecto a la posición si quiero la fuerza lineal o con respecto al ángulo si quiero el par. Es decir, la fuerza en un circuito magnético se puede calcular como un medio de la derivada de la inductancia con respecto a la posición por la corriente al cuadrado,
o el par se puede calcular como un medio de la derivada de la inductancia con respecto a la posición por I cuadrado. Ya hablamos que la inductancia depende de la longitud del circuito magnético, de la permitividad y del área transversal. Entonces, de esta manera podemos calcular la fuerza en un circuito magnético. Entonces, con esta parte hemos visto cómo analizar los circuitos cuando la alimentación es sinusoidal, cómo realizar los cálculos de energía y coenergía, que nos va a permitir a través de la derivación con respecto a la posición o el ángulo, el cálculo de las fuerzas involucradas o de los pares involucrados, bien sea si el movimiento es lineal o rotacional, y hemos visto dos maneras empíricas de calcular las pérdidas en un circuito magnético alimentados de una fuente sinusoidal, tanto de histéresis como Foucault, y cómo aproximarlo. Gracias por su atención y los invito al próximo módulo donde hablaremos de circuitos acoplados magnéticamente. Gracias.